una nueva serie de estudios que empezamos el día de hoy, que tienen que ver con textos controversiales. Vamos a estudiar algunos de los textos más controversiales, de difícil interpretación, otros que han sido muy mal interpretados, otros que han sido muy mal traducidos, para que podamos tener mayor acercamiento al texto bíblico original. Ese es el objetivo de la serie de estudios que estamos empezando el día de hoy. Así es que vamos a empezar el día de hoy con Bereshit, Génesis, el capítulo 1, versículo 2, que ha dado pie a dos interpretaciones principales que se han sucedido y que los vamos a filtrar a través de la Torah mismo, ¿verdad? En las interpretaciones que hay y qué nos dice a lo largo de la Torah con unos ejemplos, tres ejemplos aparte del texto de Bereshit, de lo que realmente significa la expresión Tohu Babohu, que es el tema de la enseñanza del día de hoy. ¿A qué se refiere realmente esa expresión? Si se traduce realmente la traducción desordenado y vacío es fiel al texto original o por el contrario hay otra traducción eh, que debemos tomar en cuenta para que podamos empezar a mirar de manera diferente y de manera lo más fidedigna posible a lo que realmente está establecido en la palabra del Abacados. Un reto van a ser varias semanas. Ustedes también pueden sugerir, enviarnos por WhatsApp o por el chat algún texto que ustedes deseen mirar para que podamos analizarlo y verlo. Hay muchos textos que no son todos lo que nosotros vamos a mostrar en estos días. Hay otros textos que nos pueden ayudar, traer luz y que probablemente nosotros no estemos, digamos, no los veamos así, pero para ustedes puede ser eso muy necesario revisarlos, estudiarlos, etcétera, etcétera. Así es que no tenga ninguna, ninguna duda ni cosa por el estilo en comunicarnos algo que tengan ustedes para que les podamos ayudar a estudiar los días jueves ese tipo de textos que son bastante controversiales. Tohu Babohu, que es la expresión desordenado y vacío que se ha traducido, que es en el texto de Bereshit 1.2. Vamos a ver algunas traducciones que hay para ir comparando la más aproximada. La tierra estaba desierta y sin nada, y las tinieblas cubrían los abismos, mientras el Espíritu de Dios aleteaba sobre la superficie de las aguas. Aquí tenemos una traducción que nos dice que la tierra estaba desierta y sin nada. Algo parecido a la traducción tradicional que nosotros conocemos, que estaba desordenada y vacía. A partir de este texto, en el texto de 1.1, miramos la creación de los cielos y la tierra, pero a partir de este versículo empieza a verse todo lo que está relacionado con el planeta Tierra y vamos a analizar la primera parte del texto de Bereshit, en donde está Bearetz, Hayetá, Tohu, Babohu, lo que está marcado con amarillo y recordemos que el hebreo se lee desde el lado derecho. Bearetz, Hayetá, Tohu, Babohu. La tierra era informe y desordenada. Otra de las traducciones. Vamos a mirar para irnos revisando un poquito más esa parte del texto. No vamos a analizar todo el versículo, sino solo una parte. Vemos Bearetz, Hayetá, Tohu, Babou. Y la tierra estaba desordenada y vacía. La traducción tradicional que nosotros conocemos en Occidente. Y algo que debemos recalcar y mirar, y antes de seguir avanzando, en el texto, también otro texto voy a leerles.
de 1:2. Dice, la tierra estaba sin forma y vacía. Varias traducciones, vamos a ver cuál es la que refleja realmente el pensamiento y el estado en ese momento de lo que se estaba anunciando por el Abacados. Casi el 99% de las traducciones, la expresión esta, tohu, babou, o algunos la pronuncian tohu babohu, le traducen como caos sin forma, deforme o informe, ¿verdad? Sin ninguna forma definida. Pero esta traducción se origina en la Septuaginta, que pone que estaba desordenado o sin forma. Entonces, esto es aproximadamente desde el año 250 antes del Mesías, recién en esa época en que se empieza a tener esta traducción, esta interpretación de estas palabras, que afectó también incluso a las traducciones hebreas, que estaba informe y vacía. La traducen algunas versiones hebreas, alguna Torá, algunos Humash, tienen esta expresión como referente a algo que estaba caótico, donde había caos, donde había desorden, donde había confusión, muy parecido a lo que hay en muchos diccionarios bíblicos, diccionarios teológicos. Pero vamos a analizar ahora Tohu Babohu desde la perspectiva hebrea. Vamos a ver desde la perspectiva occidental y luego vamos a compararlo con la Torá. Tres frentes que vamos a analizar respecto a esta expresión Tohu Babohu. Y la primera, desde la perspectiva hebrea, en el Targum Onkelos, que es una traducción al arameo. Es bastante antigua y una de las más fidedignas, de hecho, es una de las bases para las traducciones oficiales de las Biblias hebreas. Y en este Targum se traduce y se plantea que las palabras Tohu Babohu significan algo totalmente diferente a caos. Se refiere a un estado en que Tohu Babohu significa que la tierra luego de ser creada estaba desolada, deshabitada, no tenía vida. No había ni vida vegetal ni vida animal. Esta expresión desordenada y vacía. También un rabino, Jonathan Ben Uziel, él traduce esta expresión Tohu Babohu, que la tierra estaba desolada de vida animal y deshabitada de vida humana. No había ni vida animal ni vida humana. En términos modernos, Tohu Babohu es una expresión hebrea que se asemeja lo más posible a la expresión que diría hoy algún científico, por ejemplo, de que no hay vida en la Luna, de que no hay vida en el planeta Marte. Esa es la expresión Tohu Babohu. Estaba la forma, el planeta, pero no había ni vida vegetal ni vida humana. Esto desde la perspectiva hebrea, la expresión Tohu Babohu. Expresión hebrea que no necesariamente es expresión bíblica, ¿verdad? Por eso vamos a analizarlo versus la Torá, con algunos pasajes de la Torá y vamos a ver la traducción más adecuada. Desde este punto, en el Targum Onkelos y en algunas Torá y Humash, se traduce esta Bereshit 1:2 que la tierra al momento de ser creada estaba deshabitada, no poseía ni vida humana ni vida animal. Es esa expresión Tohu Babohu, no necesariamente es desordenada y vacía. Eso se puede traducir, pero entendiendo que no había ninguna forma de vida que sea un ser viviente, porque los animales también son seres vivientes, ¿verdad? No había nada de eso ni nada de vegetales. Es decir, no había producción de la tierra, ni producción de las aguas. Estaba la tierra y estaban las aguas, pero no había la producción de eso, es decir, todavía estaban estériles. No había producido, recordemos que de la tierra también viene el hombre, el Adán viene de la Adamá, entonces todavía no había ese tipo de producción de lo que el Padre había diseñado inicialmente, que es un estado inicial de la creación.
es un proceso inicial de la creación. También vamos a mirar que Tohu viene de la palabra teia, que significa también perplejo o sin respuesta. Que no había respuesta, claro, no producía, porque todo lo que el Padre produce, crea, produce algo, se manifiesta para aquello en lo que fue diseñado. En ese momento todavía no estaba haciendo lo que tenía que hacer la creación. Y Babou de Beyesig, que se puede traducir también como mirar o mira sin atención. Entonces miren, perplejo sin respuesta y mirar sin atención también es otro de los significados de esta expresión Tohu Babou. Caos, pero entendiéndose algo como incapacidad de actuar con el Creador, que no había orden y se necesita reconectarse, y muchos lo plantean que este es el origen de Teshuvah, que es reconectarse con el Altísimo para ordenar lo que está desordenado, para que se ordene de acuerdo a la voluntad del Todopoderoso. También otras opiniones, otros comentarios, otros pensamientos de Tohu Vabohu, la que conocemos tradicionalmente, sin forma, sin vacía, que está en muchas de las de Torah y de Humash, y que no tiene en ese momento cualidades abstractas o intrínsecas propias de eso como propósito o valor. Miren, entonces no estaba en el propósito todavía por el que fue diseñada la tierra. Era una faceta inicial, todavía no cumplía el propósito. Como la Torah, ¿verdad? No cumple el propósito si es que no es enseñada. El mandamiento es lámpara, la enseñanza es luz. Puede estar la lámpara, pero se necesita el aceite. Se necesita fuego para que empiece a brillar, si no, no cumple el propósito. Un estado así, inicial, sin cumplir el propósito. Tohu también, en el diccionario Strong, significa desierto, vacío, deshabitado. Ya vamos a ver más adelante, Jeremías 4:23, Isaías también habla de sitios que antes estuvieron habitados, pero por causa del pecado, de ausencia de la palabra, abandonaron la Torah del Padre, quedaron desolados por causa de las invasiones. Judá, Jerusalén, por causa de la invasión babilónica, y Babilonia por causa de la invasión asiria. Quedaron vacíos. Y ahí se utiliza también las expresiones tohu vabohu, también significa eso. Dos cosas adicionales: ausencia de vida, ausencia de propósito y algo desértico. Tohu vabohu, nuevamente ausencia de vida, ya sea vegetal y humana. Esa la interpretación hebrea de que es tohu vabohu, ausencia de vida, ausencia de propósito, sin orden, sin Torah. Es expresión desordenada y vacía. Ahora vamos a ver algo que se le conoce como la teoría del intervalo o teoría de la brecha también, que es la interpretación occidental, que es la interpretación de la Iglesia Católica y de la Iglesia Protestante. ¿Cuál es el postulado? ¿Qué dicen ellos? Que asolado y desolado, tohu vabohu, indica un estado o abandono, esterilidad, que no hay ningún tipo de vida en ella, y que hubo un gran cataclismo antes de ese estado, que antes no estaba así, pero que hubo un cataclismo, un evento muy fuerte que dañó ese estado y dejó la tierra desolada, deshabitada. Que esta expresión tohu vabohu indicaba que la tierra estaba destruida, en ruina.
en escombros, en estado de desolación, previo a la catástrofe que ellos plantean, y vamos a ver cuál es esa catástrofe que plantean. Y dicen que si estaba en este estado es porque algo sucedió que le puso en esa condición. Y ahí, en base a estos postulados, es que nace esta teoría del intervalo o la teoría de la brecha. Y ahí plantean que entre Bereshit 1.1, Génesis 1.1 y el versículo 2, ahí pasó algo, que ahí hubo un intervalo y le adjudican que ahí sucedió la rebelión de Heilel, luego llamado Hasatán el opositor, cuando fue expulsado del cielo. Que esa expulsión que fue lanzado al fondo del abismo, recordemos que el abismo estaba en la tierra, el espíritu del lava se movía sobre la faz del abismo, ¿verdad? Que eso es lo que originó, es la postura tradicional en Occidente. En la cultura hebrea, el pueblo judío actualmente no aceptan esta teoría. Dice que está totalmente descabellada, que no quiere decir eso que se está planteando. Y esa brecha que se abrió entre Génesis 1.1 y Génesis 1.2, ahí plantean que pasaron millones de años, que ahí había una raza, una humanidad, no en la dimensión del Adán que fue creado a partir de Génesis 1.26, pero que había ya una humanidad ahí, anterior. Igual que en el diluvio había una humanidad prediluviana, aquí también había una humanidad en ese intervalo. La rebelión de Heilel, que provocó este estado en que ya no hubo vida, nada, y que ahí vino un juicio del Altísimo sobre la tierra, y plantean algunos que ese fue un primer diluvio, que lo llaman diluvio de Lucifer, paralelo al diluvio en la época de Noah. Destrucción, juicio que puso la tierra desordenada y vacía, sin vida. La diferencia con lo de Noé sería que en la época de Noé no había vida vegetal, había vida humana, ¿verdad? Y vida animal, la que fue rescatada en el arca, que fueron salvados. ¿Por qué ellos lo plantean así? Que había este tiempo. Pues ellos utilizan lo que está vamos al libro del profeta Isaías, Yeshayahu, capítulo 14, lo que utilizan la base para poner que en esa brecha cayó Heilel. Y luego sacaremos las conclusiones a ver si qué tan cierto es esto, ¿verdad? Que si es que realmente sucedió o no sucedió esto. Tú fuiste lanzado hasta el fondo del abismo. Y abismo lo relaciona con la palabra que está en Bereshit, que el espíritu, el Ruach de lava, se movía sobre la faz de las aguas. Y también utilizan para esto lo que está en el libro de Revelaciones, capítulo 12. Tal vez ustedes escuchen un poco diferente porque estoy leyendo una versión, la versión israelita nazarena, que tiene algunas cosas que están muy diferentes a las versiones tradicionales que tenemos. Revelaciones 12. El versículo 7 en adelante. Estalló entonces una guerra en el cielo. Micael y sus mensajeros, Miguel, pelearon contra el dragón, y el dragón y sus mensajeros pelearon, pero no prevalecieron ni se halló más
el lugar de ellos en el cielo, y arrojaron al gran dragón, la serpiente antigua, que se llama el acusador, y Hasatán, el cual engaña a todo el mundo, lo arrojaron a tierra, y a sus mensajeros los arrojaron con él. Entonces utilizan esto, que cayeron todos los que se aliaron con Hasatán en la rebelión que quiso ocupar el trono del Altísimo, y que eso provocó el caos que había. Pero esta postura, esta interpretación, recién viene del año 1814. Es decir, miren, tiene un poco más de 200 años. Y esto fue dado por un pastor escocés llamado Chalmers, que él propuso esto, de que había esta brecha, de que este desorden se produjo por algo catastrófico, algo apolítico, un cataclismo, y que se desordenó todo lo que estaba ordenado. Y ahí entonces se enseña, y es parte de la teología que se enseña en la iglesia protestante, este lapso, esta rebelión que ocurrió en este tiempo. Esto es muy nuevo para tomarle como una base firme, porque recién es en 1814, ¿verdad? No tiene una antigüedad bastante como para ser tomada en cuenta, pero no es tan descartado al 100%, porque fue arrojado Hasatán de ahí, y obviamente toda esa estructura espiritual iba a afectar a la tierra. La estructura espiritual del Adán, cuando estaba alineado a la obediencia y cuando estuvo desalineado, muestra cómo se afectó la creación, cómo se afectó la tierra, ¿verdad? Que la tierra produjo cardos y espinas, ya no estaba produciendo las cosas que tenía que poner. Empezó un desequilibrio, una afectación del diseño original. Se afectó bastante, ¿verdad? Pero no se podría afirmar al 100% que esto originó, ciertamente, ellos fueron lanzados de uno de los 7 cielos donde estaba el trono del Padre al primer nivel de cielo, que es la tierra. Pero no es determinante, no hay una base bíblica sólida para tomar esta interpretación. ¿Por qué? Porque recordemos que cuando sean lanzados al lago de fuego y azufre, todos aquellos, ¿qué es lo que va a pasar? No se va a producir algo de esto. Hay unas cosas similares. Los primeros cielos pasarán, ¿verdad? La tierra será renovada. Pero eso tiene que ver mucho con parte espiritual, no tiene que ver con la parte natural, porque no es que los cielos van a caer, no es que las estrellas se van a deshacer, no es que va a venir un dragón, una bestia. Todo eso tiene un simbolismo que se refiere a eventos naturales. Los cielos van a ser renovados, restaurados, etcétera, etcétera. Algo parecido a esto. Pero no hay una destrucción, un caos en donde tenga que volverse a crear todo. Por eso es que muchas veces esta teoría ha impactado tanto que todos miran Revelaciones, los cielos nuevos que va a desarrollar el cielo, todas esas cosas, tiene que ver y lo relacionan con destrucción, porque está en la mente de las personas esta enseñanza, pero no necesariamente ocurre eso. Concluyendo de esta parte, no hay una base bíblica firme para aseverar al 100% que en ese espacio de tiempo fue que Heilel y sus ángeles fueron expulsados, sus mensajeros fueron, como dice Isaías, fueron arrojados al abismo. Pero no hay evidencia de que eso necesariamente ocurrió en esta etapa de la creación del abacados. Eso por un lado. Y recordemos que todavía ni siquiera estábamos en día 1. No había día 1. Bereshit no es tiempo. Bereshit es una dimensión profética en donde empieza a manifestarse el Altísimo al mundo natural. No se mide en términos de tiempo, Bereshit. No es un arranque, no es un comenzar de cero.
porque todavía no había ni día uno, ¿verdad? Recién cuando creó la luz y separó la luz de las tinieblas es que empieza día uno. Aquí estamos hablando de algo totalmente diferente, una etapa del diseño, una etapa, si quieren podemos llamarle profética, como quieran llamarla, que es muy diferente a lo que nosotros podamos entender. Que todos fueron creados al mismo tiempo, al inicio, en los albores de la creación, así lo dice, ¿verdad? Lo dice Efesios, lo dice Juan 1:1, que nos dan una, algo más adelante, una explicación, nos abre un poco más del panorama. En esta etapa, todo fue creado, tanto lo visible como lo visible, principados, tronos, dominios, potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Es decir, que todo el ejército de los cielos fue creado en esta etapa. El ejército de los cielos, tanto en el mundo natural como en el plano espiritual. En el plano natural, el ejército de los cielos también se refiere a los planetas, los cuerpos celestes, que algunos adoran, pero también se refiere a toda clase de entes espirituales, de seres espirituales, los ángeles, sus diversas categorías que fueron creados en esa época, ¿verdad? Entonces, todo eso fue creado en el inicio. No hay posibilidad 100% de estar seguros de que corresponda realmente esta teoría que la mayoría de nosotros la conocemos. No es tan cierto esto. Ahora, esta brecha no la podríamos tomar al 100%. Es una interpretación. Es una interpolación del texto bíblico. Ahora vamos a ver qué nos dice la Torá, porque esa es la herramienta que nosotros tenemos para analizar las dos posturas, tanto la postura hebrea como la postura occidental, ¿verdad? Las dos líneas de interpretación, cómo nosotros podemos salir adelante y una manera, una estrategia, un método, también en los muchos temas que nosotros tenemos por estudiar, muchos de los temas que nosotros tenemos que dilucidar, por aquí hay una línea de interpretación, por aquí hay otra línea. ¿Con cuál entonces yo puedo elegir? Para eso está justamente las escrituras, para que yo pueda tomar una base firme, una base real en que yo no puede estarme saliendo del diseño de la voluntad del Padre y de lo que realmente quiere decir el texto bíblico. Y vamos a leer en Colosenses antes de analizar en la Torá, para poner un poquito más de esta etapa. Desde el versículo 1, Colosenses 1, del versículo 15 en adelante, nos dice, Él es la imagen del Elohim invisible. Es la imagen, no es Elohim. Porque muchos utilizan esto para decir que el Padre y el Hijo son uno solo. Y se utiliza esto también para reforzar la Trinidad. Él es la imagen del Elohim invisible, el primogénito de toda la creación, porque por medio de él fueron creadas todas las cosas que están en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, principados, autoridades, todo fue creado por medio de él y para él. Ahí vemos toda una creación, ¿verdad? Que fue hecho por él en los cielos y la tierra. En el principio creó los cielos y la tierra. Para que veamos que había ya una estructura espiritual con todo el ejército de los cielos antes de Génesis 1:2. Estaba desordenada y vacía, sin vida vegetal, sin vida animal. Tiene secuencia, tiene lógica con los procesos de creación, ¿verdad? De la producción de la tierra que producía hierba verde, árboles que den fruto según su cera, luego las aguas, los peces, las aves, luego la tierra primero a las bestias del campo y luego al Adán. Tiene una cierta lógica. Lo otro también tiene una cierta lógica porque Isaías 14 dice que fue lanzado
al fondo del abismo. Y ahí está hablando del querubín, grande protector, que se paseaba en medio de las piedras de fuego. Si está relacionando algo de Babel, pero recordemos que Babel también es una entidad espiritual. No era solamente el imperio babilónico. Todos esos son árboles, huertos, tenían dominio, gobierno, y eso vamos a ver el siguiente jueves. Vamos a estudiar los árboles del Edén para que veamos el simbolismo profético de todos los gobiernos. A pesar de que esto ya lo estudiamos en la Escuela de Fundamentos, ahora vamos a estudiarlo de una manera, digamos, concreta a los árboles del Edén, que esto viene a ser complementario a esto que estamos estudiando en este momento. Y para que entendamos la simbología de Ezequiel 28 y Isaías 14, que ahí está refiriéndose en dos líneas. Primero, al natural y luego a lo espiritual que estaba operando sobre eso. Porque todo gobierno territorial corresponde a un gobierno espiritual, un ente espiritual que opera. Eso lo veremos para complementar esto la siguiente lección. Ahora vamos a ver qué nos dice la Torá respecto a este tema. Y vamos por favor al libro del profeta Yeshayahu, capítulo 45, y vamos a mirar. Hay unas cosas interesantes. Y vamos a empezar unos textos más adelante del versículo que les puse ahí para que podamos mirarlo. Vamos a leerlo desde el versículo 8 para que podamos tener una idea clara de qué se está tratando hasta el versículo, vamos a leerle hasta el versículo 23. Destila, oh cielo, desde arriba, que derrame victoria a las nubes, que se abra la tierra y brote la salvación. Sí, que surja la vindicación, yo Yahvé lo he creado. Tengamos presente esto, que es bastante importantísimo. Dice, destila del cielo desde arriba, que derrame victoria a las nubes, que se abra la tierra, brote la salvación, brote Yeshua. Tengamos presente en esto, porque nos va a dar mucha luz en todo el texto que vamos a analizar. Ay del que contiende con su hacedor, siendo nada más que un pedazo de tiesto de la tierra. Diré el barro al alfarero, ¿qué estás haciendo? ¿Tu obra no tiene agarraderas? Ay del que le dice al padre, ¿qué engendras? O a la mujer que da a luz. Está diciendo, no se metan con el Creador. Ejemplo para nosotros también, que a veces nos queremos pelear con el abacados, ¿verdad? Nos queremos hacernos los enojados con él. Así ha dicho Yahvé el Santo de Israel y su hacedor. Miren, así ha dicho el Santo de Israel y su hacedor. ¿Me van a cuestionar sobre el destino de mis hijos? ¿Me van a dar instrucciones respecto a la obra de mis manos? Está aquí en forma interrogativa. En las versiones occidentales está en forma afirmativa. Dice, mandadme acerca de la obra de mis manos. Nosotros no le podemos mandar al abacados, ¿verdad? Imposible. Él no obedece nuestras órdenes. Nosotros obedecemos las órdenes del Santo de Israel. Entonces, esta versión es muy buena y es muy fiel al texto original. Le dice, ¿acaso ustedes me van a cuestionar sobre el destino de mis hijos? ¿O ustedes me van a dar instrucciones respecto a las obras de mis manos? Yo fui quien hice la tierra y creé al hombre sobre ella. Mis propias manos desplegaron el cielo y yo he dado órdenes a todo su ejército. Y tiene lógica con los versículos 11 y 12, ¿verdad? Respecto a la soberanía, la autoridad del abacados. Versículo 13. Yo fui quien lo levanté a él para la victoria y quien nivelé todos los caminos para él. Él reedificará mi ciudad, dejará ir a mi pueblo exiliado sin precio y sin paga. Dijo Yahvé Sebaot. Aquí, ¿qué está haciendo el abacados? Él está hablando de la redención que iba a ser de Judá, que estaba cautiva, la restauración, reconstrucción de Jerusalén, la reconstrucción del templo a través de Ciro, ¿verdad? Todo el entorno tiene que ver en eso, porque en el capítulo 45 ya le llama a Ciro. Aquí está hablando de la obra que iba a hacer Ciro, que le levantó, que él va
Al edificar la ciudad, Él va a dejar a ir a su pueblo exiliado, sin precio y sin paga. Un anuncio profético de la redención, de la liberación. Por eso el versículo 12 dice, 8, perdón, dice, destila, oh cielo, que se abra la tierra y brote la salvación, Yeshua. Sombra profética de lo que Yeshua empezó a hacer y hará al final de los tiempos en la convocatoria de Yom Teruah. 14. Así ha dicho Yahvé, la riqueza de Mizraim y las ganancias de Cush y de los sabitas, gente de alta estatura, pasarán a ti y serán tuyas. Irán detrás de ti encadenados, ante ti se postrarán y se dirigirán a ti con reverencia, diciendo, solamente entre ustedes, miren, solamente entre ustedes está Elohim, no hay absolutamente ningún otro Elohim. Por la restauración que iba a liberarlos de una manera sobrenatural, sin ningún precio, sin pagar ningún centavo, liberados del cautiverio babilónico. 15. Verdaderamente tú eres un Elohim que se ocultó, o Elohim de Israel que traes la victoria. Los que fabrican ídolos todos están avergonzados y abochornados. Van donde un hombre abochornados. Pero Israel ha ganado mediante Yahvé un triunfo eterno. Ustedes no quedarán avergonzados ni abochornados en todos los siglos venideros. 18. Porque así ha dicho Yahvé, el creador del cielo, el único que es, Elohim, el que formó la tierra y la hizo, el único que la estableció, no la creó en vano, sino que la formó para que fuera habitada. Yo soy Yahvé, no hay ningún otro. Y aquí está esta palabra, no la hizo un lugar desolado, no la creó en vano, es la palabra hebrea tohu, la que está en Bereshit, tohu babohu, como vacío. Y aquí está refiriéndose, en primera línea, lo que él creó, no la creó para que estuviera en las condiciones de Bereshit 1:2, desordenada y vacía, pero también el contexto de aquí de Isaías me está hablando de la restauración de Judá, ¿verdad? De la restauración de su templo. Me está hablando que en esa época, ¿qué era lo que pasaba? Que estaba desolada Jerusalén. Estaba la ciudad destruida, estaba en ruinas, el templo destruido sin murallas, ¿verdad? Habían solamente unos pocos que habían quedado y la tierra estaba abandonada, estaba desolada. Esta expresión, tohu, también se refiere, y está aquí ¿no? para darnos una idea de lo que pasó en Bereshit, para que entendamos en qué contexto se está utilizando la palabra tohu. Luego veremos babohu, y está hablando de la restauración, de salvación, de reedificación, de que todo aquello que estaba desordenado, las casas estaban en ruinas, no estaban cumpliendo el propósito para ser habitadas. El templo estaba en ruinas, no estaba cumpliendo el propósito que era honrar, adorar al Todopoderoso, al Santo de Israel. Entonces, y no había habitantes, tampoco había animales, había unos pocos, y los habitantes de Jerusalén muy poquísimos, eran ruinas. Y eso dice el Abacados. Recordemos que en antecedentes, Jeremías, por ejemplo, él habla de que traerá a los caldeos contra toda la tierra y que toda la tierra será destruida. Pero toda la tierra no se refería a todo el planeta Tierra, sino a Eres Israel. En muchos de los textos, yo tengo que ver a qué se refiere, porque tierra tiene varias expresiones y eso también es uno de los temas que vamos a estudiar, porque hay expresiones, por ejemplo, hay Eretz, ¿verdad? Hay Adamá, hay varias expresiones para tierra. Y yo tengo que saber a qué se refiere. Eretz básicamente se utiliza para la tierra de Israel, Eretz Israel. Yo destruiré toda la Eretz, toda la tierra. En ciertos casos, en otros, como aquí Eretz se está refiriendo de una manera general, de una manera global. Eso lo estudiaremos más adelante. Realmente las diferentes expresiones hebreas que hay para tierra y tienen un significado que se refiere a cosas específicas.
Muy bien, entonces miren lo que está diciendo. Primero, es cierto, Bereshit 1:1, que el Padre no creó la tierra para que estuviera vacía, para que estuviera desolada, pero tampoco creó esa porción de tierra, Eres de Israel, Judá, para que esté desordenada y vacía, que esté sin habitantes, sin vida, porque estaban destruidos por causa de la invasión que lo hizo el rey Nabucodonosor de Babilonia. Primer texto bíblico para que podamos ir abriendo un poco e ir entendiendo Tohu Babohu desde la Torá, desde las escrituras, desde el Tanakh, que sería más concreto decirle la ley de Moshe, los profetas y escritos. Vimos cómo también hubo en este tema las dos expresiones, las dos interpretaciones que vimos anteriormente. La hebrea, que dice que era vacía, que se refiere a sin vida animal, sin vida vegetal, sin cumplir el propósito que el Abacados había determinado. La occidental, que hubo un cataclismo, que ahí fue la rebelión de Satanás, cayó y por eso estaba desordenada y vacía. Esa desde el año 1800, tardía. La otra, que han mantenido desde siempre el pueblo hebreo. Y ahorita este primer texto que estamos analizando desde el Tanakh, ¿qué dicen las escrituras? ¿Qué me hablan las escrituras respecto a eso? Tohu, esa palabra en el diccionario Strong significa soledad, vacío, desolación, desierto también. En forma figurativa, algo que no vale, y se utiliza como adverbio, se traduce como en vano, vanidad, asolamiento, destrucción y también menguar. Todo eso significa la palabra tohu. Vamos a ver ahora Jeremías 4, en donde ahí está la expresión. Jeremías 4:23 voy a leer y luego vamos a leer todo el contexto. Jeremías 4:23. Y vamos a leer ese texto. Miro la tierra y está sin forma y vacía. Miro el cielo y no hay en él luz. Estaba desordenada y vacía, dice otras traducciones, y ahí está la expresión, tal como está en Bereshit, desordenada y vacía. Y no quiere decir que había un caos total, ¿verdad? Estaba desordenada y vacía la tierra. ¿Por qué estaba desordenada y vacía la tierra? Pues vamos a ver el contexto del profeta Jeremías. Y vamos a leerlo desde el versículo 5 hasta el versículo 28. ¿Por qué estaba la tierra desordenada y vacía? Tohu babohu. Proclamen en Judá, anuncien en Jerusalén y digan, toquen el shofar en el país. Pregonen en alta voz y digan, reúnanse y entremos en las ciudades fortificadas. ¿Por qué iban a las ciudades fortificadas? Amenaza de invasión. El shofar alarma para que se protejan. Pongan un letrero a Sión. Busquen refugio, no se tarden, porque yo traigo del norte calamidad y un gran desastre. El león ha salido de su espesura. Se ha puesto en marcha el destructor de las naciones. Ha salido de su lugar para convertir tu tierra en desolación. Tus ciudades quedarán arruinadas, sin habitantes. Por eso, vístase de luto, lamenten y giman, porque la ira ardiente de Yahvé no se ha apartado de nosotros. Y en ese día, declara Yahvé, fallará la mente del rey y la mente de los nobles. Los sacerdotes se quedarán horrorizados y los profetas quedarán pasmados. Entonces dije, Adonai Yahvé, tú has engañado a este pueblo y a Jerusalén diciendo, ¿les irá bien mientras la espada amenaza la propia vida? En este tiempo se dirá concerniente a este pueblo y a Jerusalén. La conducta de mi pobre pueblo es como un viento caliente que viene de los cerros del desierto, no servirá para aventar ni para limpiar. Un viento bien fuerte viene de ellos contra mí,
Ahora es mi turno de traer acusaciones contra ellos. Miren, viene subiendo como las nubes, sus carros son como torbellino, sus caballos son más veloces que las águilas. Pobres de nosotros, estamos arruinados. Limpia de maldad tu corazón, Jerusalén, para que sea rescatada. ¿Hasta cuándo acariciarás dentro de ti tus malos designios? Oigan, alguien proclama desde Dan y anuncia calamidades del monte Efraín. Díganle a las naciones, aquí están, anuncien concerniente a Jerusalén. Vienen guardas de tierra lejana y levantan su voz contra las ciudades de Judá. Como guardas de campo la rodean por todos lados, porque ella se rebeló contra mí, declara Yahvé. Tu conducta y tus actos te han acarreado esto. Este es tu amargo castigo, te traspasa tu propio corazón. Ay, mi sufrimiento, cómo me duele. Oh, las paredes de mi corazón, se conmueve mi corazón dentro de mí, no puedo estar callado, porque oigo el toque de shofarín, shofares, alarmas de guerra, desastre tras desastre, porque todo el país está devastado. De repente han quedado devastadas mis carpas, en un momento mis toldos. ¿Hasta cuándo tendré que ver banderas y oír el sonido de los shofarín? Porque mi pueblo es insensato, no me hacen caso. Son hijos de ignorantes, no tienen entendimiento. Son expertos para hacer el mal, pero no saben hacer el bien. Miro la tierra y está desolada y vacía. Miro el cielo y no hay en él luz. Miro las montañas y están temblando, y las colinas se estremecen. Miro y no queda hombre, y todas las aves del cielo han huido. Miro y la tierra fértil es un desierto, y todas sus ciudades están en ruinas, por causa de Yahvé, por causa de su ardiente ira. Porque así ha dicho Yahvé, versículo 27, todo el país será desolado, aunque no lo consumiré del todo. Por eso está de luto la tierra y está oscuro el cielo arriba, porque he hablado, lo he planeado, no cambiaré de parecer, ni desistiré de ellos. 29. Ante el grito de los jinetes y los arqueros, toda la ciudad huye. Se meten en la espesura, se suben a los peñascos, todas las ciudades están abandonadas, nadie queda en ellas. 30. Y tú que estás destinada a la ruina, ¿qué lograrás con vestirte de grana, con adornarte con joyas de oro, con agrandarte los ojos con pintura? En vano te embelleces, tus amantes te desprecian, lo que ellos buscan es tu vida. ¿Por qué en el versículo 23 dice que la tierra está desordenada y vacía? Tohu babohu. ¿A qué tierra se refiere? A Judá, ¿verdad? A todo Judea, incluida Jerusalén. ¿Por qué? Vimos en el contexto, en los versículos que rodean al 23, que se anunció y el profeta miraba todo lo que Nabucodonosor iba a hacer con Jerusalén, la destrucción de las ciudades, la muerte de los habitantes, destrucción de los sembríos, destrucción de los animales, iba a quedar desordenada y vacía. El cielo sin luz, por causa de que se apartaron del Padre. ¿Por qué la tierra estaba desordenada y vacía? Estaba profetizando Jeremías lo que iba a acontecer porque se alejaron de la Torá, porque se alejaron del Padre. No había orden. Se rebelaron contra el Altísimo. Y eso trajo este estado a Judea, a Jerusalén, desordenada y vacía. La misma expresión que en Génesis 1:2. Entonces, con estos dos textos, Isaías 45 y Jeremías 4, también podemos ver que lo que está diciéndose ahí, que estaba todavía sin un orden, que no había vida, que no había adoración al Padre todavía en esa condición, en Génesis 1:2, no necesariamente la rebelión que cayó. Podría abrirse un pie, porque aquí es por causa de rebelión del pueblo, de abandonar su Torá, ¿verdad? Pero no lo podemos afirmar al 100%, porque la Torá, la escritura no me da para eso. No hay un texto que me afirme al 100%. Y si no hay un texto que me afirme, yo debo poner un paréntesis ahí, poner una incógnita, ¿verdad? No puedo afirmarlo 100%. Sí puedo yo ver, según estos dos textos que estamos viendo hasta este momento, ya vamos a ver otros textos, de que había una condición en que no había vida, de que había destrucción, de que había caos, que se había vuelto un desierto,
desierto referente a la vida espiritual y a la vida tanto humana como de vegetales, animales, que estaba totalmente destruido, totalmente arrasado por causa de que habían abandonado, de que habían dejado al Santo de Israel. Tohu Babohu se refiere aquí también en el texto de Jeremías, texto de Isaías, a algo que estaba en un estado de destrucción por causa del abandono de la Torá del Padre, o que no había Torá del Padre. Puede ser eso también, de que se había levantado un destructor por causa de que había pecado en ese sitio. Ahora la teoría de la brecha o la teoría del intervalo dice que por el pecado de los de arriba, los de abajo fueron castigados. Pero no debería ser así. Debería ser que por el pecado de abajo, porque ellos plantean que había una humanidad en ese intervalo de tiempo, ellos, los de arriba, deberían solo ser los agentes de castigo, ¿verdad? No tendrían por qué pagar los otros que no habían hecho nada. Entonces ahí hay una contradicción en esta postura de la teoría del intervalo, que ese espacio que quedó desordenado y vacía fue por la rebelión de Heilel y que fue lanzado a la tierra. Ahí ya pierde un poco el peso, pierde un poco porque ya no hay mucha lógica, porque la tierra estaba desordenada y vacía en Isaías, en Jeremías, por causa del ejército invasor Babilonia contra el pueblo de Judá que habían desafiado al Altísimo y se habían apartado. Y en esa condición vino el castigo y quedó arrasada el reino del sur, principalmente Judá y el templo del Padre. Muy bien, vamos a ver otro texto para seguir viendo y que la escritura mismo nos vaya dando luz. Recordemos que el Padre, como dice el profeta Jeremías, que su palabra es como martillo que golpea la roca, ¿verdad? Entonces cuando alguien golpea la roca pueden salir piedras bien pequeñitas que pueden penetrarle al ojo, unas medianas, otras más grandes. Sale también los que han golpeado piedra, ¿verdad? Sale luz amarilla, luz blanca, luz azul. Hay diversas manifestaciones cuando cuando golpea el martillo la roca. Esos son los niveles de interpretación e interpretación que podemos tener cada uno de nosotros. Lo que yo les digo no es la interpretación oficial, es una herramienta que le estamos dando y vamos a dar en esta serie de estudios durante no sé cuántos meses, sean unos 3 meses, para mirar los textos que han originado, digamos, ciertas teorías principalmente, textos que han causado división entre el pueblo, para que ustedes, a través del estudio, porque el abacados les ha dado sabiduría, entendimiento, tienen el ruach del Padre y para que les hable a ustedes. Eso es lo principal. Que usted tenga un convencimiento interior, producto del estudio de la comunión y que el Todopoderoso lo muestre a través de sueños, a través de visiones. Que le hable. La idea es de eso, despertar, poner una semilla para consultar al abacados. Muy bien, Isaías 34. Regresemos al profeta Isaías. ¿Cuál es el contexto aquí del profeta Isaías? Recuerde, siempre, no se concentra en un versículo aislado. Mira el contexto, ¿de qué se está hablando? ¿Cuáles son las preguntas que usted debe plantearse para que tenga mayor nivel de extracción del texto bíblico? Primero, ¿quién escribió? ¿Para quién escribió? ¿Y qué quiso decir? Y luego la época histórica. 4 preguntas que usted debe plantearse para estudiar las escrituras. Y eso va a ser de muchísima utilidad para usted. Entonces, este texto de Isaías 34, vamos a verle el contexto para ver de qué está hablando esto, de que en el versículo 11 nos dice, la poseerán el pelícano, el mochuelo, la lechuza y el cuervo morarán en ella y extenderá sobre ella el cordel de destrucción y niveles de asolamiento. Ahí está la palabra tohu y bohu. Destrucción tohu, asolamiento bohu. La misma expresión de Bereshit 1.1. Las mismas palabras, perdón. Veamos ahora, ya sabemos quién escribió, Isaías. ¿A quién?
¿Cuándo lo escribió? Vamos a ver con el contexto. Y vamos a leerlo desde el versículo 11. 1, perdón. Acérquense, naciones, y escuchen. Presten atención, pueblo. Que oiga la tierra y los que hay en ella, el mundo y todo su producto. Porque Yahvé está enojado con todas las naciones, furioso con todo el ejército de ellas. Él las ha condenado, las ha consignado a la matanza. Sus muertos serán arrojados y de sus cadáveres se levantará la peste y los montes se disolverán con la sangre de ellos. 4. Todo el ejército del cielo se corromperá. El cielo se enrollará como un pergamino y todo su ejército se secará como hojas que se secan en la parra o como frutos secos en la higuera. Miren, la misma figura del libro de Revelaciones. Pero aquí está hablando en una época histórica en donde iban a lanzar los juicios, época del cautiverio babilónico, juicios contra Babilonia. Miren, eran juicios que iban a darse en esa época histórica. El cielo se corromperá, se enrollará como un pergamino, el ejército de los cielos se secará como hojas o como frutos de higuera, etcétera, etcétera. Miren, ahí ya vamos también para ayudarnos, tener herramientas para entender todo el simbolismo del libro de Revelaciones, que no es destrucción, no es que van a caer los cielos. ¿Es simbolismo de qué? Aquí vamos a tener una ayuda. 5. Porque en el cielo se embriagará mi espada. Miren, descenderá sobre Edom, sobre el pueblo que he condenado. Miren, ¿contra cuál es el juicio? ¿Contra cuál los cielos se enrollarán como un pergamino? Y el ejército de los cielos se secará como hojas, como frutos secos en higuera. No está sobre la tierra. Aquí hay un destinatario. Y dicen, mi espada descenderá sobre Edom, sobre el pueblo que he condenado. Entonces, ¿qué implica enrollar los cielos, que caigan todo el ejército de los cielos? En que ya no va a haber la revelación del cielo, no va a haber la bondad, la misericordia, y se van a ejecutar juicios del Altísimo sobre ellos. Porque cielos abiertos es bendición del Padre, pero cielos cerrados, enrollado, eso es que no tengo acceso, como un libro. La figura para esa época era los cefes, los rollos, que se enrollaban y no tenían acceso. Y si es que tenía sello, no podían abrirlo, sino solamente aquel destinatario que constaba en el sello. Sobre Edom no era sobre toda la tierra. Continuemos. 6. Yahvé tiene una espada, está saciada de sangre, está engrasada con el sebo, con la sangre de corderos y de chivos y con el sebo de los riñones de carneros, porque Yahvé tiene sacrificios en Bosra, una gran matanza en la tierra de Edom. Los toros salvajes caerán con ellos, los novillos con los toros, su tierra se embriagará de sangre, su suelo se saturará de sebo, porque es día de retribución de Yahvé, el año de la vindicación de la causa de Sión. Sión iba a ser restaurado, pero Edom iba a tener juicio castigo del Padre. Sus arroyos se convertirán en brea y su polvo en azufre. Su tierra se volverá brea ardiente. No se apagará ni de noche ni de día. Perpetuamente subirá su humo. De generación en generación quedará en ruinas. Nunca jamás pasará nadie por ella. Y aquí hay la sombra de las llamas eternas, que no se iba a levantar una generación, que quedará en ruinas, y eso pasó. No es el fuego literal, sino el juicio del Abacados, que no permitió que se levante Edom como en esa época. Y luego va a haber otros juicios todavía para Edom, porque hay una parte que tiene que cumplirse, ¿verdad? Con el Edom que está sentado en la Iglesia Católica Romana, porque los que fundaron Roma eran descendientes de Saúl, que también se le conocía como Edom. El versículo 11, después del juicio del Abacados. Erizos y búhos la poseerán,
Lechuzas y cuervos habitarán en ella. Él la medirá con el cordón del caos y pesas del vacío. Cordón tohu, pesas babohu. ¿Por qué estaba destruida la tierra? La misma condición de tohu babohu, porque hubo una intervención del Padre que iba a dejar esta zona de Edom totalmente aniquilada, vacía de habitantes, tal como pasó con Sodoma y Gomorra. Eso también quedó tohu babohu, como aconteció luego del juicio en la época de Noah, que toda la vegetación quedó destruida, la mayoría de animales, solamente se salvaron 7 especies de animales limpios, 7 parejas y una pareja de los animales no limpios. El resto, tohu babohu, estaba desordenada y vacía la tierra. ¿Por causa de qué? Por causa de que habían abandonado al Padre, por causa de que lo dejaron, por causa de que no hubo el temor del Padre, no hubo Torah, estaba desordenado. Y el Padre, ahí qué es lo que tuvo que hacer? Empezar a ordenar. Sión quedó en Tohu Babujú en las mismas condiciones, Jeremías 4:23, pero también el resto de naciones que se someten al juicio del Padre quedan en estado Tohu Babujú. Muy bien, continuemos. Isaías 34. 12. Se llamará no hay ningún reino allí, sus nobles y todos sus gobernantes serán como nada. Sobre sus palacios crecerán espinos, sobre sus fortalezas ortigas y cardos. Será guarida de chacales y morada de avestruces. Las fieras del desierto se encontrarán con las hienas, el chivo salvaje gritará a su compañero, la lechuza también hallará ahí sosiego y hallará reposo para sí. Allí anidará y ovará la serpiente, flecha o serpiente veloz, empollará y los cubrirá bajo su sombra. También se reunirán ahí los buitres, cada cual con su pareja. Guarida de animales inmundos, sinónimo de espíritus inmundos. Busque y léanlo en el libro de Yahvé. Ninguno de estos faltará, ninguno quedará sin pareja, porque la boca de Yahvé lo ha mandado y es su espíritu quien los ha reunido. Él fue quien repartió por sorteo y su mano se la dividió con cordel. Para siempre la tendrán como heredad y habitarán allí de generación en generación. Miren, un estado tohu babohu por causa de que habían abandonado, se habían alejado del Santo de Israel. Y lo único que podía remediar era el Padre mismo. A Judá, con Ciro y con el trabajo de las personas, etcétera, etcétera. Tohu babohu es esto, desorden, caos, sin diseño, sin Torah, abandonado, me muestra los textos. La interpretación hebrea de Tohu Babohu es que estaba desordenada, sin forma, que no había ahí ninguna forma de vida, ni animal, ni vegetal, ni humana. Ausencia de vida. En estos también había una ausencia de vida muy limitada. Vida espiritual cero. Se habían apartado del Padre. Trajo destrucción. Condiciones similares, ¿verdad? Que hay ausencia de algo, hay ausencia de orden, hay ausencia de diseño. ¿Cómo cala aquí la teoría de la brecha de que en este instante se produjo la rebelión de Satán? Bajo este principio, lo que estamos estudiando, que significa caos, desorden, etcétera, etcétera, podría calar esta interpretación tradicional. Bueno, no tan tradicional desde 1800. Tiene apenas 200 años, no tiene mucho tiempo. Entonces, miren, no es muy antigua esto de la caída de Gelei puesto ahí. ¿Qué opción nosotros podemos tomar? ¿Cuál de las posturas? Porque la una tiene una base bíblica firme con los textos que hemos leído, 3, para poner ahí con el testimonio de 2 o 3 testigos. La otra, muy reciente, tiene como cierta base solamente Isaías 14, una parte, ¿verdad? ¿Qué es lo que nosotros debemos tomar? ¿Qué pasa que estaba desordenado y vacío? ¿Qué pasó si es que vino la rebelión? ¿Qué es lo que nos interesa? Porque a nosotros no nos va a afectar la salvación.
lo que pasó en esa época, ¿verdad? Pero sí nos va a afectar la interpretación y la aplicación que nosotros hagamos hoy en este tiempo, ¿verdad? ¿Qué es lo que nosotros necesitamos para hoy? Y como todo en la Torah tiene sombras proféticas de Mashiach, esto también tiene una sombra profética. Lo primero, que el espíritu de Elohim se movía sobre la faz de las aguas. Elohim no solamente se refiere a nuestro abacados, a Yahvé, también puede referirse al Hijo o a ángeles, ¿verdad? Y esta es una sombra. ¿Quién flotaba sobre las aguas? Yeshua. Es el único hombre que ha flotado, ha caminado sobre las aguas, ¿verdad? Y luego, bueno, Pedro, un tramo. Pero ahí en eso me está dando una sombra. ¿Por qué eso es una sombra? Porque en Génesis 1:3, ¿qué dijo el abacados? Es luz y fue luz. Luego de ese panorama desordenado y vacío, ¿qué es lo que viene a traer un orden para aquello que estaba desordenado y vacío, que estaba sin vida? Empieza a establecer vida, ¿verdad? Empieza a decir que produzca. La pregunta es, si ese caos, esa caída de estos seres espirituales produjo un caos, ¿por qué luego el Padre tuvo que dividir los cielos? ¿Verdad? Creó una expansión, las aguas de arriba y las aguas de abajo. ¿Por qué tuvo que dividir, a hacer que se junten en un solo lado la tierra y y en una sola masa las aguas? ¿Verdad? ¿Por qué, por qué se produjo ese caos? Supuestamente, no lo estoy afirmando, estoy haciendo una pregunta. No tenía por qué afectarse eso. No tenía que dañarse esa estructura que, que el Altísimo había determinado. No necesariamente pudo afectar a la Tierra, al continente romperlo en varias fracciones, como que cae un meteorito. Pero, ¿qué pasa con los cielos? ¿Verdad? Tenía, en vez de unir, aquí vemos el proceso contrario, lo unió, en vez de dividirlo más. Entonces, no es tan firme. Otro punto, este tema de la rebelión de Heilel en ese espacio entre Génesis 1.1 y Génesis 1.2. Por este punto y por el otro, que abajo, si es que había habitantes, ellos ni siquiera sabían lo que estaba pasando en los cielos y pagaron los platos rotos. El castigo es contra aquellos que están actuando mal, no contra otros. Heilel y sus ángeles hicieron mal, codiciaron algo que no les fue dado, pero no tenían que pagar a los que estaban habitando en la tierra. Dos puntos que me hacen tambalear esa postura, ¿verdad? En algún momento pasó esto, sí es cierto, que no vinieron directamente a la tierra, sino al segundo cielo, porque ahí están. ¿Y eso por qué podemos afirmarlo? Daniel. Él estaba orando, intercediendo por los 70 años, y bajó un mensajero y le dijo, tu oración fue oída desde el primer día, pero el príncipe de Persia se me opuso. Yo tuve que llamarle a Miguel y ahora regreso porque luego viene el príncipe de Grecia. Y Grecia y Persia en esa época que estaba Daniel en cautiverio babilónico todavía no estaban como imperios que luego empezarían a regir en toda esa área, ¿verdad? De Asia y el Medio Oriente. Todavía no estaban. Está hablando de potestades espirituales que vamos a estudiar el siguiente día jueves. Los árboles del Edén para que entendamos toda esta dinámica del simbolismo profético y también de las potestades espirituales que gobiernan las naciones. Estaba este estado, retomando al original, desordenado, vacío, sin vida humana, sin vida animal, por causa A, planteamiento 1, de que hubo algo que provocó el desorden, o segundo, era una fase de la creación. Lo ordenó, pero todavía faltaba terminar algo. Fue la primera fase, luego se implementa la otra fase. Las dos posibilidades podríamos analizarlas. ¿Cómo nosotros podemos concretar mejor esto? Pues ahí tenemos la guía que es para nosotros Yeshua, ¿verdad?
Aquí esta luz no era la luz del sol porque todavía no había el sol, es otro tipo de luz que había ahí. No se refiere a la luz que nosotros conocemos hoy, era otro tipo de luz. El sol, recordemos que recién fue puesto en el cuarto día, no estaba todavía ahí, no estaba diseñando ni ejerciendo la función de generar toda la energía y la luz. Mateo 4:16. Y esto también lo dice Isaías 9. El pueblo asentado en tinieblas vio una gran luz, y a los que vivían en región y sombra de muerte, una luz les resplandeció. ¿Qué luz les resplandeció? ¿Verdad? Porque ellos tenían la luz del sol, en la noche luz de la luna, tenían las lámparas, pero ese pueblo estaba asentado en valle de sombra de muerte, y a ellos les resplandeció una luz. ¿Qué luz? Una luz similar al primer día. ¿Qué luz es esa? Pues sigamos viendo en el texto de Mateo 4 y vamos a ver cuál es esa luz que brilló ahí. Yeshua es la luz del mundo, sí, pero cómo Él actúa como luz, cómo él se manifiesta como luz para nosotros. El versículo 17 me da la pista. Desde entonces, Yehoshua comenzó a proclamar y a decir, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Miren, ahí él empezó a predicar. Y en el versículo 23 dice, y a Josué recorría todo el Galil, toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, proclamando el evangelio del reino, las buenas nuevas del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el reino de los cielos. La luz que empezó a resplandecer en tierra de Zabulón, en tierra de Neftalí, en Galilea de los gentiles, fue la proclamación de Yeshua el evangelio del reino. ¿Por qué antes no tenían luz? Porque estaban proclamando un evangelio adulterado, una palabra que estaba contaminada con tradiciones de los hombres, y eso no provocaba vida, había muerte, por eso estaba en valle de sombra de muerte. ¿Cómo podemos hacer la analogía de Bereshit 1, 2? La tierra que estaba en valle de sombra de muerte, Galilea de los gentiles. Génesis 1:3, luz le resplandeció. Y desde entonces, Yeshua comenzó a predicar, arrepiéntase y conviértanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué me dice el libro de Proverbios, versículo 6? Que el mandato es lámpara y la enseñanza es luz. Es decir, que el Dabar del Padre, desde Bereshit 1:3, empezó a arreglar todo ese desorden, que lo causó la caída de estos ángeles, o era proceso de la creación, pero vino a ordenar. No necesariamente es solo una de las dos, o ninguna de las dos. A esa región que no tenía luz, que estaba en oscuridad por la ausencia de la Torá, vino el orden, vino la Torá, vino la vida. Ustedes sois engendrados por medio de la palabra que les he dado. Ustedes son engendrados no de simiente humana, sino de la palabra de Yahvé que vive y permanece para siempre. Ahí empezó a generarse vida. Todo el orden que vemos en la creación, hay un simbolismo de un orden que vino también a traer Yeshua, ¿verdad? Acá a la tierra. En Noah vemos que no fue necesario poner un orden que empezara a hacer todo, porque ya la tierra se recuperó, ya iba a empezar a producir la vegetación, las aguas iban a producir, ya estaban produciendo los peces, ¿verdad? Iban a producir las aves, todo iba de nuevo a seguir el curso natural, el diseño, porque ya tenía una instrucción del abacados. Lo que vino es el orden del Padre. Había una ausencia de Torah. En todos estos casos que vemos, Tohu Babohu, pero cómo se ordena eso, cómo empieza a restablecerse, es a través de la correcta enseñanza del Evangelio del Reino, a través de la correcta enseñanza de la palabra, porque si es que yo no enseño, está ahí la Torah.
es lámpara, pero la enseñanza, esa es luz. Y eso fue lo que resplandeció. Concluyendo, ¿qué representa Tohu Babohu? Algo que está desordenado, vacío, sin vida. Y ya de manera general con lo que hemos visto. Y que necesita ser ordenado, alineado a la palabra del Padre. En otras palabras, Tohu Babohu es una ausencia de orden, de diseño, ausencia de dabar, de instrucción del Padre. Luego se ordenó y todo fue la luz separada de las tinieblas, los días y todo el proceso que nosotros conocemos en el libro de Bereshit, ¿verdad? Ahora, ¿qué debemos hacer nosotros? Para ordenar, porque hay muchos que están en valle de sombra de muerte. Ezequiel 37 dice que los huesos secos son Israel y que el Abacados mismo abrirá las sepulturas. ¿Cómo se puede seguir irradiando esa luz para que salgan de esa condición Tohu Babohu, desordenado y vacío? Una vida sin Torah, sin obediencia, sin diseño, pues con lo que está en Proverbios 6:23, el mandamiento es una lámpara, ¿verdad? Y la enseñanza es luz. La instrucción es luz. Salmos también dice, tu instrucción hace sabio al sencillo. Lo más cercano a la intención original de Génesis 1:2, Tohu Babohu, que estaba desordenado y vacío, pues eso, lo más cercano es que estaba sin vida, que estaba en la fase del proceso de creación en que tenía que ordenarse luego. No podemos descartar al 100% lo otro que ahí se insertó, la rebelión y provocó ese caos, pero eso no tiene mucho fundamento. ¿Qué le corresponde a usted? Escudriñar, buscar la dirección del Abacados, pero la pregunta que yo siempre digo, alguna vez me preguntaron, pastor, ¿Adán tuvo o no tuvo pupo? ¿Verdad? Y yo digo, ¿eso en qué nos ayuda al proceso de salvación? ¿En qué nos ayuda a la reconciliación con el Padre? Hay ciertas cosas que están guardadas, las cosas secretas le pertenecen al Padre. Y aunque parezca chistoso, es así, a mí me han preguntado eso. Y otras preguntas que ni siquiera ustedes ni se imaginan. Hay unas cosas muy hermosas que nos preguntan. Y es, ¿en qué nos ayuda eso? ¿En qué sirve a la salvación mía, de la familia, de mi nación? ¿Verdad? Debemos de enfocarnos en las cosas importantes. ¿Por qué le estamos dando estos temas que vamos a estudiar de textos controversiales? Justamente para darles guía, luz, para que ustedes le apliquen y empezar a analizar bien todas las cosas. Y lo más importante que siempre nosotros queremos hacer es darles herramientas para que ustedes puedan comunicarse más con el Padre, para que tengan acceso a lo que realmente el Padre quiere decirnos a nosotros. Recordemos que sobre la Torá está el Padre. Si oyen mi voz y guardan mis mandamientos, mis preceptos, mis estatutos, ¿verdad? Ante todo está la voz. Y recordemos lo que dijo Yeshua. Ustedes escudriñan las escrituras, es decir, el Tanaj, el Antiguo Testamento, pensando que ahí me van a hallar y que ahí tienen vida eterna. Y no vienen a mí para que tengan vida eterna. Ante todo, ¿quién es el que nos dejó la Torah? El Padre. ¿Quién es el que tiene la verdadera interpretación de la Torah? El Padre. Si hay ciertas cosas que no están, eso preguntar en qué me afecta mi proceso de salvación. Porque a veces yo puedo quedarme entrampado en un debate, digamos, de conocimiento, ¿verdad? Etcétera, etcétera, a nivel emocional, y sacrifico lo espiritual y no entiendo realmente lo espiritual. ¿Qué puedo sacar como conclusión de Génesis 1 a Génesis 1:2?
que ante lo que está desordenado, la luz, la instrucción, la palabra del abacados, esa es la que va a traer luz a mi vida. Esa es la que va a traer dirección a mi vida. Solamente la palabra, pero la enseñanza de la palabra. El mandato es lámpara, la enseñanza es luz. De nada sirve que esté la Torah si no hay quien la enseñe. De nada sirve que estén todas las cosas. De nada sirve que los obreros trabajen si Yahvé no edifica. De vano sirve que la guardia esté amaneciéndose si no está Yahvé ahí cuidando la ciudad. Él debe estar ante todo. Ante todo la comunión, Él nos va a ir guiando, instruyendo todas las cosas que el Altísimo tiene determinada a todos y cada uno de nosotros.